Le damos al tiempo el poder de definirnos. Le damos a la buena salud la arrogancia de sentirnos invencibles. Le damos a la cuarentena el poder de la paciencia y le quitamos a nuestro transcurrir cotidiano el hacer valer cada minuto de lo que vamos viviendo. Somos eternos disconformes, somos probables suicidas y somos también el que lo da todo y el que siente que es el momento más importante que ha vivido la humanidad contemporánea. Y somos ese enfermero, y somos ese chofer de ambulancia, y somos ese investigador cubierto de varias capas de protección. Somos el de la verdulería, que nos hace la gauchada de acercarnos unos limones. Y somos los agradecidos por sabernos bajo políticas que defienden lo humano. Y somos los que bastardean las mejores intenciones. Unámonos en valores que nos dignifiquen. Confiémonos la vida, la de nuestros mayores, la de nuestros hijos. Démonos la oportunidad de ser las mejores personas posibles en medio de esta brutal pandemia. Hoy, pero te invito en un mundo de pandemia. Y vos estás en Italia. ¿Exactamente en qué lugar estás, Hilaria? Pueblo de Lombardía, del norte de Italia, se llama Volta Mantovana. Es un pueblo chico, somos 7.000 habitantes y acá vivimos la pandemia en el centro, pero de cierta forma, de una forma un poco periférica, ¿no? Porque estamos en un pueblo en el medio de la campaña, del campo, y de cierta forma es como que intentamos quedarnos un poco alejados en un primer momento. Acá empezamos a escuchar hablar del problema de la pandemia en enero, fines de enero. Pero se hablaba mucho de China. Italia tiene mucho contacto con China. Y entonces... Es una zona textil, ¿no? Es a partir Sí, de las fábricas textiles, ¿no? sí, esta zona sí. Y aparte tenemos mucha industria, como toda la Lombardía, que es la parte más industrializada de Italia. También se dijo que el problema acá fue más grave porque tenemos el aire más sucio de Italia y de Europa. Así que por ahí las personas que ya tenían problemas de pulmones fueron más afectadas. Pero igual, acá, fines de enero, ya empezamos a escuchar hablar del problema en China, pero se decía, bueno, acá no va a llegar. Por lo menos los médicos, los infectivólogos decían eso. No, no se preocupen, no llega. Después empezaron a aparecer el primer caso, me parece que fue una pareja de chinos que se enfermaron en Roma. Pero bueno, lo encerraron en el hospital, lo curaron y parecía que era lo único que iba a pasar en Italia. Hasta que a fines de febrero descubrieron supuestamente el primer caso, después resulta que no era el primer caso, ya había habido muchos más, pero eso se entendió después. Sí. A fines de febrero se descubrió el primer caso. Acá en un pueblo cerca de acá, Codogno, y cerraron todo enseguida, la zona, hicieron una zona roja, pero no fue suficiente. Cerca de tu casa, ¿cuán cerca estaba? No, bueno, cerca es para decir 60, 70 kilómetros. Sí, cerca. Lo que pasa es que la distancia acá son diferentes que la distancia en Argentina, ¿no? La distancia en Argentina se dice muy lejos cuando estás a 1.000 kilómetros, 2.000 kilómetros. Claro. Porque ustedes tienen mucho lugar. Sí. Acá ya
ir a un pueblo a 80 kilómetros quiere decir pasar 80 pueblos, porque cada 10 kilómetros hay uno, o sea, Claro. o menos. Sí, sí, sí. Acá los pueblos más cerca hay uno a 7 kilómetros, otro a 6, otro a 3. Está todo Ahí nomás, claro. claro, las distancias son diferentes. Acá estamos 200 kilómetros de Milano. Milano es bastante lejos de acá, no voy todos los Claro, días a para Milano. nosotros es ahí nomás. Claro. Claro. Y entonces, Más, la actitud de la gente frente a este bichito infame, en principio hubo mucha, infame famoso. hubo mucho, mucha dificultad en entender qué era lo que estaba pasando, porque ni los médicos entendían. Como fuimos los primeros en Europa a enfrentar esto, es como que la gente pretendía respuesta de los médicos, qué hay que hacer, qué hacemos, cómo hay que comportarse, y ellos tampoco sabían. Claro. Entonces empezaron a decir, por ejemplo, que los cubrebocas, los barbijitos, no eran necesarios, que eran necesarios nada más que si la gente tenía síntomas, que no... Eran necesarios para los que podían contagiar, pero no para el resto. Exacto, empezaron a decir también, eso. Acá también estuvimos... Bueno, en realidad, en principio lo dijeron porque no sabían, y después lo siguieron diciendo porque como no había barbijos, para que la gente no se alarmara demasiado de no encontrar barbijo, entonces dijeron, no, pero no se preocupen que no sirve. En realidad hubiera sido muy importante empezar enseguida a usar barbijo, empezar enseguida a hacer algunas cosas que nosotros no hicimos enseguida. Por el lado del gobierno y de muchos políticos valía el discurso que si se cierra la economía el desastre peor, y después se dieron cuenta de que no, de que era un desastre si no cerraban todo, porque... Claro. Pero fuimos un poquito los primeros de Europa y entonces acá se hicieron muchas pruebas. Y bueno, llegamos a un momento muy, 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 muy difícil. Hilaria, se siguen haciendo pruebas en realidad. Se sabe un poco más, pero en realidad tampoco se sabe, es decir, para nosotros, ¿qué es saber? Tener la solución, ¿no? Sí. Para nosotros el alcance de conocer lo que está sucediendo es saber cómo lo solucionamos. Y todavía eso no lo tenemos. Y yo veo que no entramos, a pesar de lo tremendo que se está viviendo en el planeta, todavía no entramos en razones. No nos damos cuenta. Por ejemplo, veo que con mucha facilidad decimos, bueno, es un problema para la gente que tiene enfermedades colaterales, que tiene sobre todo problemas pulmonares o cardíacos, que tienen otro tipo de complejidad en su salud. Es un problema para la gente mayor, pero para nosotros, los jóvenes y los niños, está más o menos bien, no va a pasar nada. No, eso es mentira. O sea, ahora de a poquito se entendieron muchas cosas y bueno, como ustedes recién entran en este problema, por ahí todavía nosotros vimos la magnitud de esto. O sea, nosotros vimos mucha gente que se enfermó. Yo hablé el otro día con un amigo que se enfermó. Es un hombre de 55 años, no es un hombre de 80, 90 años. Y él zafó, pero tuvo mucha suerte. Estuvo muy, muy, muy mal. Estuvo 35 días internado en el hospital, en terapia. No es un hombre viejo y tampoco una persona que tenía muchos problemas anteriores. Sí. Al contrario, no tenía ningún problema. Ahora va a tener por el resto de su vida. Eso es lo que la gente no entiende. Piensa que
que pasa el bichito y no pasa más nada. No, deja secuelas. Yo había leído que hasta... Sí, afecta a los pulmones, entonces quedan cicatrices en los pulmones, o sea, es una cosa que aparte va a afectar también el sistema sanitario en futuro, porque sí, se eliminó mucha parte de la persona anciana y con problemas, entonces dice, no, pero esto fue porque quieren eliminar a los viejos, hay mucha gente que piensa en el complot, pero no hay ningún complot, esto llegó, mucha mala suerte, murió mucha gente, y ahora el sistema sanitario se tuvo que adaptar. En Italia teníamos un muy buen sistema de hospitales, pero nos dimos cuenta de que no estaba muy bien organizado. Por ejemplo, en la región de Lombardía, la parte más de ayudar a la gente en su casa, de hacer de manera que la gente no llegue al hospital. Internación domiciliaria. Claro, porque Sí, porque frente a una epidemia no hay posibilidad de atender a toda la población que ataca a una epidemia. Es la posibilidad, pero si vos lo diagnosticás enseguida la enfermedad, ahí sí tenés muchas posibilidades de medicar a la gente en su casa y que la persona no se agrave, no lleguen a necesitar oxígeno, por ejemplo. Ahora lo que sí está cambiando es que no encontraron la vacuna, no encontraron la cura, pero hay muchas curas que se están haciendo que sirven. Entonces, por ahí no son la solución perfecta, pero este amigo me contaba que él se enfermó en el momento menos oportuno, o sea, cuando los hospitales estaban llenos. Entonces, lo hicieron esperar más de una semana en su casa con 40 de fiebre antes de internarlo, que ya estaba grave. Claro. En cambio, la mujer que se enfermó, ella también, porque es muy infectivo, entonces en una familia, si se vive juntos, inmediatamente se traslada el virus, claro. No se enferme el otro. Difícil pero posible, ¿no? Pero bueno, se enfermó la mujer, pero como ya había pasado el momento más grave, más difícil ya habían entendido cuáles fármacos se podían dar en la casa, la mujer no llegó nunca a la situación tan grave a la que llegó él. ¿Se puede calcular qué porcentaje de la población se enfermó en la Lombardía? Mira, depende de la zona. Hubo zonas, ahora están haciendo los exámenes serológicos, como lo llaman, o sea, para ver si la gente desarrolló los anticuerpos puro no habiendo tenido síntomas. Porque la parte más oscura es entender cuánta gente vino en contacto con el virus y no se enfermó. Claro. Y no tuvo ningún síntoma o síntomas transcurables. O sea, sí. Por ejemplo, el marido de una amiga resultó positivo al test, y otra amiga también, y ellos no habían tenido nada, por ahí un día 37,5 de fiebre o menos, y no le habían dado, aparte con todo el problema que había, gigante, con toda esta gente en los hospitales, ni pudieron contactarse con el médico, nadie. Se le pasó ese día de fiebre y ya está. L'effetto virus sulle borse è drammatico, è stata la peggiore giornata di una settimana da dimenticare. Scusate, a tra poco.